Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. I was always a fool. Buenas noches y bienvenidos todos un lunes más a la hora de los clásicos. Después de cabalgar con los 7 magníficos y de conocer a Norman Bates, hoy vamos a hacer una presentación más ortodoxa, acorde con la película que les vamos a proyectar. Hoy van a ver Días de vino y rosas, película rodada en el año 1962 por Blake Edwards. Días de vino y rosas es una película dramática, una película muy dura que gira en torno al alcoholismo y que muestra los efectos que produce el consumo excesivo y continuado de alcohol. Por lo tanto, esta película cumple una doble función. Por un lado, la de entretener, es una película más que notable, y por otro lado, es una especie de lección vital que nos sirve para que nos concienciemos de los efectos terribles que puede provocar el alcohol, no solo en una persona, sino en aquellas que lo rodean. Pero bueno, centrándonos en lo nuestro, que es el aspecto cinematográfico, les diré que la película está dirigida por Blake Edwards. Blake Edwards empieza como guionista de radio y televisión y cuando se pasa al cine sorprendentemente lo hace como actor secundario, aunque más bien podríamos afirmar que es un mero extra, puesto que en las pocas películas en las que interviene como actor ni siquiera aparece en los títulos de crédito, por ejemplo en la película 10 héroes de West Point, pero enseguida se pone a escribir guiones en colaboración con su amigo y también director Richard Wine. De hecho, los primeros 7 guiones que escribe Blake Edwards los escribe conjuntamente con Richard Wine. Tengo que decirles que a mí Blake Edwards me genera sentimientos encontrados. ¿Por qué? Primero porque reconozco que ha dejado un legado muy notable con un puñado de obras maestras. Por ejemplo, en el género de la comedia ha rodado películas tan extraordinarias como Operación Pacífico, con Cary Grant, para mí su mejor película, El Guateque o la película que lo hizo mundialmente famoso, La Pantera Rosa. Pero es que además, cuando abandona el género de la comedia, también lo hace con notable éxito con películas como Días de vino y rosas o Chantaje a una mujer. E incluso hay otras películas que, sin ser mis favoritas, reconozco que son notables y que tuvieron un gran éxito de crítica y público. Me refiero fundamentalmente a Víctor o Victoria y a la recordada Desayuno con diamantes. A modo de anécdota puedo contarles que también dirigió La carrera del siglo con Natalie Wood, Tony Curtis y Jack Lemmon. Y digo que anécdota porque esta película sirve de inspiración a una serie de animación que a mí me gustaba mucho de pequeño y que se titulaba Los autos locos. Pues bien, si digo que Jack Lemmon me genera sentimientos encontrados es porque, a mi juicio, hay demasiada diferencia entre sus películas buenas y sus películas no tan buenas. Me cuesta creer que un director que dirige Mis problemas con las mujeres, Días de la mujer perfecta o Cita a ciegas sea el director del Guateque o de Días de vino y rosas. Pero es que además le tengo especial manía porque se empeñó en destrozar La Pantera Rosa al rodar hasta 7 secuelas. Bien, es cierto que yo soy alérgico a las secuelas, pero es que en este caso concreto creo que cada secuela que ha rodado Blake Edwards ha hecho buena a la anterior, que ya no era buena. Dicen las malas lenguas que Blake Edwards cada vez que necesitaba dinero rodaba una secuela de La Pantera Rosa, pero aún así me da pena que arrastrase de esa manera una película tan prestigiosa. Pero luego hay otro detalle y con esto quiero abrir una línea de debate con ustedes. Quiero saber su opinión y por eso me gustaría que en la página de Carballiño Televisión en YouTube me den su opinión. Les explico. Blake Edwards se casa en el año 69 con Julie Andrews, actriz y cantante que por aquel entonces era la novia de América. ¿Por qué? Porque había protagonizado Mary Poppins y Sonrisas y lágrimas, 2 películas muy populares que gustan a niños y a mayores. Entonces, ¿qué razón tenía Blake Edwards para sacar desnuda de cintura para arriba en una película a Julie Andrews? Para mí, personalmente, es una herejía. La película se titula Sob y no lo exigía el guión. Yo puedo entender que Julie Andrews se desnude para hacer 9 semanas y media o que ruede escenas subidas de tono como en Instinto Básico, pero una película comedia, después de hacer
películas como Mary Poppins, Sin sonrisas y lágrimas, que se desnude de cintura para arriba, me parece que está fuera de lugar. Pero repito, me gustaría saber su opinión sobre este particular. Bien, decirles que, por otro lado, tras contraer matrimonio con Julia Andrews, se convierte en un matrimonio muy consolidado, a pesar de que el director le llevaba 18 años a la actriz. Estuvieron juntos 40 años y trabajaron juntos en 7 películas, con luces y sombras. Dentro de las luces podemos citar La semilla del tamarindo, Víctor Victoria y, sobre todo, Así es la vida. En las sombras, 10, La mujer perfecta o la mencionada Sov. Bien, esta película no es una película original, sino que nace de un capítulo de la serie de televisión Playhouse. De hecho, en un primer momento se pensó en John Frankenheimer para dirigirla, puesto que había dirigido el capítulo de la serie Playhouse, pero finalmente se optó por Blake Edwards. Los productores estaban muy preocupados con esta película porque era muy dura y pensaban que el público le iba a dar la espalda, pero se equivocaron. La película cuesta $2 millones y recauda solo en Estados Unidos y en Canadá $8 millones. Al frente del reparto nos encontramos con Lee Remick y Jack Lemmon. Muy sorprendente la elección de Jack Lemmon. ¿Por qué? Jack Lemmon estaba en la cúspide de su carrera, tras haber protagonizado A las órdenes de Billy Wilder, Con faldas y a lo loco y El apartamento. Jack Lemmon es fundamentalmente un cómico, una persona con gran facilidad para provocar la sonrisa, por lo que realmente resultaba extraño verlo al frente de un reparto en una película tan trágica y tan dura como esta. Sin embargo, fue un gran acierto de Blake Edwards y tanto Jack Lemmon como Lee Remick hacen 2 fabulosas interpretaciones. De hecho, ambos fueron nominados al Oscar, aunque ninguno ganó la estatuilla, si bien posteriormente en San Sebastián sí fue reconocido su trabajo y Jack Lemmon fue galardonado como mejor actor y Lee Remick como mejor actriz. Cuentan que el propio Jack Lemmon ha dicho que esta es su mejor interpretación y que para él esta película supuso un punto de inflexión, puesto que a partir de este momento le ofrecieron papeles no solo en películas del género cómico. Cuentan que tanto Lee Remick como Jack Lemmon, para meterse mejor en el papel, asistieron a muchas reuniones de Alcohólicos Anónimos e incluso Jack Lemmon pasó varias noches en un calabozo para ver los efectos que producía el síndrome de abstinencia. Otra anécdota. En aquel entonces, tanto Jack Lemmon como Blake Edwards bebían bastante, pero a raíz de rodarse esta película, Blake Edwards dejó de beber alcohol. Finalmente, comentarles que otro de los puntos a favor de esta gran película es la banda sonora, que nace del compositor Henry Mancini, probablemente uno de los mejores compositores de la historia del cine y muy ligado a Blake Edwards, puesto que puso música a casi una treintena de trabajos de Blake Edwards, tanto para la televisión como para el cine. Dentro de sus obras más destacadas, la banda sonora de la serie Peter Gunn, que es una serie policíaca que en los años 50 tuvo mucho éxito en Estados Unidos y que fue dirigida por Blake Edwards, o la banda sonora de películas como Días de vino y rosas, Víctor o Victoria, Los girasoles, esa maravillosa película de Vittorio De Sica o Charada. El enorme talento de Blake Edwards lo observamos en la gran cantidad de premios que ha recibido. Fíjense, ganó 4 Oscars. Oscar a la mejor banda sonora por Víctor o Victoria, Oscar a la mejor banda sonora por Desayuno con diamantes, Oscar a la mejor canción por Desayuno con diamantes y Oscar a la mejor canción por la película que hoy vamos a ver, Días de vino y de rosas. Pero es que tuvo 18 nominaciones. También ganó un Globo de Oro y ganó, asústense, 20 Grammys. Pero tuvo casi 70 nominaciones. Es decir, que todos los años, en la entrega de los Grammys, Henry Mancini ya tenía un sitio reservado. Hoy les he traído el programa de mano original de la película que vamos a ver. Y fíjense la dureza del cartel. Aquellos días de vino y rosas trajeron estas noches de vergüenza y terror. En fin, hasta aquí llega mi introducción y simplemente les comento que esta película va a servir de inicio a un ciclo que en Carballiño Televisión le vamos a dedicar al gran Jack Lemmon. Todos los sábados y todos los domingos vamos a emitir una película de este gran actor y vamos a recorrer sus mejores interpretaciones. Con faldas y a lo loco, Irma la Dulce, El apartamento, Escala en Hawái, Mi hermana Elena, etc. Yo me marcho ya y les emplazo para que estén aquí el próximo lunes, porque volveremos a subirnos a un caballo
para cabalgar al lado del hombre de la Mancha. Buenas noches, sean buenos y disfruten del verano. Play the guitar